Good evening, everyone. My name is J.P. Jones, and I'm the Don Bennett Moon Dean of the College of Social and Behavioral Sciences at the University of Arizona. It's a pleasure to welcome you to the event tonight, the last in our series on Woman Power, SBS's 2020 all-virtual downtown lecture series. In the past few weeks, you've heard talks from distinguished women faculty on compelling and timely topics, such as power imagined in fairy tales, or power contested against cultural doubt regarding sexual violence, or the power wielded by Latina women in the public sphere, or by the power spoken by African American women against oppression. And tonight, you'll hear a talk on power represented by a scholar activist and an artist activist in conversation with one another on the question of who gets to sit at the table and who gets to have voice. But first, let me say something about where I am in downtown Tucson. Tucson Museum of Art, a treasure in our community. And in particular, I'm in the Kasser family wing of Latin American art, a recently completed 6,000 square foot addition to this magnificent facility. This is the largest addition to TMA in the history of the organization. And it is also what will advance TMA to be one of the nation's top facilities for hemispheric art, old and new. We have to thank Mike Kasser, long-term member of TMA's Board of Trustees, and Beth Kasser and the family for donating this addition to our community. And speaking of Mike and Beth Kasser, if you've watched any of our other parts of this series, you'll know that they are major sponsors to SBS's Downtown Lecture Series and have been for several years. I want to thank them, as well as my good friends Ken and Linda Robin, and Dr. Barbara Starrett, and Joanne Ellison. Mike, Beth, Ken, Linda, Barbara, Joanne, thank you all for your financial support for this series. Our scholar tonight is Dr. Michelle Tejas. She came to the University of Arizona in 2016 as an assistant professor in the Department of Mexican American Studies in SBS. She received her PhD from Claremont in California and is taught at Northern Arizona University and Arizona State University. She has an extraordinary record of community scholarship and community engagement around human rights, gender and migration, border activism, spirituality, and the role of culture in social justice. In addition to some 24 academic publications, she has a long list of publications in both print and digital form, as well as film and video documentaries, media appearances, podcasts, presentations at festivals and other public venues, and theater, which makes her a particularly good choice for interviewing our special guest tonight. In addition to her community scholarship, she is a founding member of Chicana Motherwork Collective, a collaboration that has also produced an anthology of the same name. This group applies feminist theory to motherhood and self-help among women of color. And most recently, she has Canadian collaborators working on understanding the impacts of COVID in Indigenous communities, and in particular on their mental and emotional health. She will be interviewing Yalitza Aparicio, who made her film debut as Cleo in Alfonso Cuarón's 2018 semi-autobiographical film Roma. Set in Colonia Roma in Mexico City in the early 1970s, it follows an indigenous woman who works as an in-house housekeeper for a middle-class family in Mexico City. This tender and complicated film is Cuarón's
recollection of his own upbringing, and it brought Aparicio international acclaim and an Academy Award nomination for Best Actress, the first Indigenous woman to ever have received such a nomination, and only the second Mexican woman. Aparicio was born in the Mixtec region in the southern state of Oaxaca, Mexico. She has a degree in early childhood education and was tapped for this role as Cleo shortly before she began teaching. She is now an educator, an activist, and a Hollywood celebrity. And she uses her visibility as a UNESCO Goodwill Ambassador for Indigenous peoples. We are so happy that she agreed to join us to conclude the SBS Downtown Lecture Series on Woman Power this year. Professor Ortez, adelante. Gracias, JP. Hello from O'atum territories. I am honored to have been offered the closing slot in what has been a wonderful series on woman power, how it is imagined, contested, wielded, spoken, and today we will think through how it is represented. Learning from these scholars and how they explore the multiple dimensions of power and its intersections to women's lives has been illuminating. These themes have been central to my own life's work, areas of interest directly born out of my own experiences of growing up along the US-Mexico border in the cities of San Diego, Tijuana, where I was witness to the racial, gendered, and classed dynamics of power and exclusion. This sharply defined who I became as a scholar, writer, teacher, activist, community member, and mother. In my work, I argue that the actual US-Mexico border should not be seen just as a site of passage or crossing, but also as a site for exchange, transformation, and possibility. I've observed this in my research about the autonomous community of Maclovio Rojas in Tijuana, Mexico, where the possibilities of transnational community formation and women's leadership are evident in the commitment that they have to constructing for themselves what the state would not: their own schools, homes, health centers, and cultural centers. I've also witnessed this in the projects of cross-border labor organizing, where workers on both sides of the border practice solidarity and support beyond the state and in opposition to the multinational companies that attempt to dictate the conditions of their lives. Their actions demonstrate that power isn't totalizing. I see my work as an invitation to disrupt normative discourses about the US-Mexico border and to instead offer an alternative framing, one that differs from the rhetoric of invasion, crime, insecurity, violence, and illegality that is popularized in the media. The reality is that the border as we know it today was only formed 170 years ago. This was signed with the Treaty of Guadalupe Hidalgo and the Gadsden Purchase. Now, I say only because when I think of my students in my classes here at the university in what is now known as Tucson, many of them have been in the region for up to 8 generations, a genealogy that begins long before the establishment of the border. More importantly, for Indigenous peoples, the border has been an apparatus of genocidal warfare that might be most apparent on the Tohono O'odham Nation, located in what is now known as the states of Arizona and Sonora. O'odham ancestral lands have been cut in half, leaving their families and ways of being completely divided. This practice of exclusion, othering, and dividing has really never ended and continues to be seen in today's anti-immigrant rhetoric, which raises acute concerns for US-Mexico border communities. Communities that have been experiencing what sociologist Timothy Dunn has described as low-intensity conflict
since the late 1970s. The people who live, work, go to school, and build families and community along the different cities and towns at the 2,000-mile-long stretch of the border have witnessed the growing technologies and weaponry, border agents, and increasing militarization of the last 30 years, realities that impact border residents' mobility and livelihood. I want to bring attention to these everyday practices of border crossing and ask how they differ from the information we are pummeled with in the media, news bites that render migrants as criminals and border residents as non-existent, a language that is directly tied to a culture that supports increased border enforcement at any cost and with any consequence, including the kidnapping of children and the separation of families. How do we recognize the capacity and will of the human spirit to be defiant in the face of imposing boundaries? How do we show how intersecting culturas, geographies, and histories of the borderlands produce realities and experiences that must be named, understood, and recognized? These questions, for me, reflect ways in which we can challenge knowledge production as we democratize knowledge by shaping whose stories are told, how they are told, and what counts as knowledge. At the root of this issue is representation. At a simplistic level, representation has been a game of numbers. Who is at the table? How many are at the table? And once at the table, whose voices are heard, recognized, and valued? In reality, the stories of the women of Maclovio Rojas, for example, will not be at the forefront of our classrooms, on our televisions, in our news feeds. And although they are modeling alternative forms of power making, community building, and horizontal leadership, they are not recognized as such. This is why, in the context of human rights, the visibility of women's leadership is important. And moreover, the visibility of Indigenous, migrant, and Black women in the Americas is so relevant. Globally, the world is highly stratified and highly segregated. The American Psychological Association has proven over and over again that if people don't have real-world experience, they will believe stereotypes or news bites that don't reflect the realities of particular communities. Detractors of the benefits of representation, seen in these numeric goals known as quotas, while narrow, has led groups, especially women and Black, Indigenous, people of color, to celebrations for breaking glass ceilings, that is, for being the first of. Just like my colleague Lisa Sanchez explored in her talk 2 weeks ago, for women who identify as Latina, Latinx, or Latin American, there are subtle forces at work that lead women to step up and lead, but also, all too often, for that to be undervalued as cultural attitude of servitude. I thought a lot about this issue and this paradox as I was preparing to have a conversation with Yalitza Aparicio. In reality, she has been the first several times over. Educator turned mega movie star, who was the first Indigenous woman to appear on magazine covers that cater to white and elite audiences, to be nominated for an Academy Award for her first role ever. I think her multiple breakthroughs help us think about power, women power, in a direction a little less predictably than one might assume. So in my interview, I wanted to highlight issues of Indigenous rights, recognizing her platform as one that could bring visibility to the O'odham land defenders fighting for their sacred lands today, but also to Indigenous peoples fighting for their territories in Mexico, as alluded to in the film Roma. I also wanted to recognize the power that is ever present in the bodies and minds of women workers who recreate possibilities despite their circumstances, who maneuver between space and place, languages and cultures as they center homes, both their own and others. Yalitza's role as a domestic worker reminds us of the silent but ever-present power of women. Now, I invite you to watch my conversation with Yalitza, where I was giddy with excitement to be able to make a connection with this remarkable woman. I hope you experience from it the same sense of intellectual satisfaction and honor that I did during our conversation. Thank you.
Yalitza, es un honor conocerte y poder conversar contigo. Alguien que ha roto varias barreras de representación, la primera mujer indígena nominada para Mejor Actriz en la Academia de Hollywood y la primera mujer indígena que sale en la portada de varias revistas populares, además de ser la nueva embajadora de buena voluntad de la UNESCO para los pueblos indígenas. Tu impacto ha sido global. Me acuerdo muy bien cuando tu rostro salió en las redes. Muchos y muchas en la comunidad chicana, latina e indígena en los Estados Unidos se vieron en ti, algo que jamás habían visto. Me encanta tu perspectiva de maestra, de educadora, y ahora como actriz y activista sigues en tu papel de educadora dando a conocer los derechos de mujeres e indígenas. Aunque estamos haciendo la plática virtual, muy bienvenido a los territorios de las naciones O'odham aquí en Tucson, Arizona. Muchas Bueno, gracias por la bienvenida. no, a ti. Bueno, para empezar, cuéntanos un poco de tu niñez, de dónde eres, dónde te criaste. ¿Qué recuerdo de tu crianza ha sido tu mayor lección en vida? Bueno, mi niñez yo la considero algo normal, como lo es en el caso del estado de Oaxaca en México. En algunos momentos con carencias económicas, con dificultades para acceder a ciertos privilegios o ciertas cosas que suelen ser tu derecho, como es la educación, pero siempre había ese apoyo de mis padres y mm, ese impulso que me daban ellos de seguir hacia adelante y sobre todo que estaban ahí acompañándome. Eh, Fue una niñez muy centrada en juegos, pues, que antes eran como más típicos o cotidianos, donde consistía en convivir con el resto de los niños. Muchos me dicen que a pesar de mi corta edad, tenía una mentalidad algo diferente, porque no era de las niñas que le gustaba ver la televisión o programas en la tele, películas, no sé. Creo que eran cosas que desde un principio las sentía muy ajenas a mí por el simple hecho de que no veía a personas que se parecieran a mí en la pantalla. Yo creo que todo eso desde niña me orilló a siempre concentrarme en mis estudios y en lo que para mí era algo real, los libros, las actividades, mi gente, cosas que sí tenían alcance y no cosas que veía yo en una pantalla y que me hacían sentir que jamás iba a poder estar ahí. Eh, en esa parte, por eso siempre me decían que era como muy madura o era un pensamiento que no era tan lógico verlo en una niña de corta edad. Así que creo que por eso tuve ese tipo de niñez y hasta la adolescencia. Muy bien. ¿Y a qué edad quisiste ser maestra? Quise ser maestra desde muy pequeña. Creo que era uno de mis juegos que siempre tuve, donde le daba clases a mis muñecas. Fui mucho de muñecas. Tenía siempre esos juguetes. Mi sueño empezó porque tuve maestros durante mis diferentes niveles escolares que me inspiraban a ser como ellos. Recuerdo mucho a una maestra de primero de primaria, que siempre que nos daba las clases, en mi mente solo podía pasar cuando yo sea grande quiero ser como ella, yo quiero dar clases, quiero estar frente a mis alumnos. Y hasta que llegó el momento donde tuve la oportunidad de elegir qué quería yo estudiar para ya una carrera y me di cuenta que sí era eso lo que yo quería, que había tenido mucho que ver esa inspiración que me daban mis maestros para tomar esa decisión. Muy bien, muchas gracias. Y he leído también que en tu niñez tus papás no te enseñaron triqui o mixteco. ¿Cómo hubiera cambiado tu trayectoria educativa si hubieras podido aprender tus lenguas maternas? Yo creo que me sería más fácil desenvolverme en dos idiomas tan importantes que lo son para mí.
que iba a tener un conocimiento más amplio porque son dos culturas tan distintas y que cada una contiene una riqueza inmensa. Eh, Entiendo la situación por la que no se me enseñó ninguno de estos idiomas y eso es debido a algo que todavía en día existe, que es la discriminación. Sé que también hubo una sobreprotección hacia mi persona porque la única intención que tenían mis padres era que yo no sufriera esta discriminación, que yo pudiera tener más oportunidades. La mentalidad de muchas personas es, si hablas perfectamente en español, tienes más oportunidades laborales. Pero una vez que hablas el español, empieza a surgir otra situación que es, si hablas el inglés, tienes oportunidades, pero siempre todos los idiomas son como oportunidades a seguir creciendo y estos idiomas con que contamos en diferentes regiones, en diferentes culturas, se quedan como estancadas o la sociedad lo deja solamente en que no son oportunidades para progresar, cuando realmente son puertas a sabiduría, a conocimiento vasto que te pueda ayudar en lo personal. Claro, muy bien dicho. ¿Y podrías hablar del acceso a la educación bilingüe en México para comunidades indígenas? Entiendo que esto fue uno de los derechos garantizados en la Constitución mexicana de 1917. ¿Qué significaría para los pueblos originarios el tener una educación bilingüe? Pues, ¿existe o no existe? Bueno, la realidad es que en México existen muy pocas oportunidades para la educación bilingüe. Hay, realmente no existe un material suficiente en el que tú puedas enseñarle a los niños a través de su idioma. Siempre he considerado que si ya es complicado para algunos niños aprender ciertos temas, ahora aprenderlo en un idioma que no hablan es todavía más complicado. Creo que aún falta mucho por trabajar en este aspecto. También, bueno, sabemos que son muchos idiomas en el país y todavía cada uno tiene variantes, como es en el mixteco que tiene más de 500 variantes y se entiende esa dificultad, pero también habría que entender esa necesidad que se tiene de recuperarlas. Um, en lo que respecta en el estado de Oaxaca, eh, hay ocasiones en donde existen escuelas que solamente las clases son proporcionadas en español y que afuera de la escuela los niños hablan totalmente en el idioma de su región. Entonces, eh, es algo que no debería de estar dividido por una puerta o por un muro, sino es algo que se debe de encontrar el vínculo, unirlo y elevar el potencial de los niños, pero creo que falta mucho todavía por eso y que ojalá en este tiempo se siga avanzando y se siga valorando el tener estos idiomas y el realmente contemplarlas para la educación, que no sea solamente una integración al sistema educativo, sino que realmente sea una inclusión. Muy bien. Bueno, escribiste un artículo que salió en el New York Times en mayo de este año, en donde hablas de la discriminación que has vivido por ser indígena y la falta de representación que existe en las películas y medios de comunicación. ¿A qué edad supiste que tu color de piel afectaba tu experiencia como persona? Curiosamente lo supe ya a una edad ya como a los 18 años, cuando ya tenía que aprender a depender solo de mí, cuando empezaba a buscar trabajo para solventar mis gastos de la escuela. Al principio solamente era trabajar con papá o con mamá, acompañarlos a lo que ellos hacían. No me había tocado enfrentarme directamente a mí sola y pedir un trabajo. Cuando yo era más pequeña, tenía yo el sueño de que mi piel se iba a poner más oscura, porque estaba yo siempre en contexto con personas que venían de la costa, donde son de piel más oscura y el cabello lo tienen totalmente rizado, y jugaban increíblemente básquetbol.
y yo quería ser como ellos. Para mí no había como esta discriminación de niña por el color o que eso te daba menos ventajas o menos puntos para seguir sobresaliendo. Para mí eso era un halago y recuerdo mucho que también tuve como una anécdota, creo que como a los 6 años, en donde yo pensaba que comiendo chocolate, tomando café, todas las cosas que eran obscuras me podían ayudar a adquirir más color en mi piel. Mm. De niña siempre para mí lo máximo era tener ese color de piel. Para mí no me bastaba el color de piel que yo tenía. Así que no lo veía algo que no estuviera bien. Pero sí, tristemente, cuando ya sales de esta burbujita de tu familia en donde te cuidan y te afrontas a la sociedad, te das cuenta de que existen muchas ideas en donde ya te empiezan a discriminar. Como te lo mencionaba antes, el hecho de afrontarme a tener que ir a pedir un trabajo y que me dijeran no por tu color de piel o simplemente tu apariencia, creo que fue algo duro para mí porque yo veía a mi alrededor personas con el mismo tono de piel que yo tenía, con las mismas apariencias, con estaturas similares. Entonces no entraba como en mi mente el decir, bueno, entonces, ¿qué perfil necesito tener para vender algún producto a la gente que se parece a mí? Es complicado saber que aunque estás en esta sociedad y en este contexto con semejanzas en el físico, no puedas aspirar a un trabajo por tu físico. Sí, y es que muchos mexicanos dicen que el racismo no existe en México, ¿verdad? Pero desafortunadamente tu éxito ha subrayado la realidad del racismo hacia afromexicanos e indígenas, legados de tiempos de colonialismo, ¿no? Ahora que tienes acceso a una plataforma global con el UNESCO, ¿cómo manejas esto como oportunidad y como frustración? Lo manejo más como una oportunidad de demostrarle la gente, a mi misma gente y hasta a mí, la importancia que tiene el valorar nuestros orígenes. Y siempre trato de mostrarles de cambiar el chip de que ya no es una barrera hacia tu crecimiento laboral. Al contrario, es una puerta. El hecho de que tú conozcas sobre una cultura, el que manejes otros idiomas, te está abriendo las puertas a más oportunidades. Siempre trato de compartir ese mensaje con ellos. Igual, siempre ante cualquier medio, ante cualquier oportunidad que tengo, siempre les demuestro esa seguridad y esa confianza que tengo en mí, además de ese orgullo que tengo sobre mis orígenes. Y en cada momento trato de decirles, estoy aquí porque nunca me olvidé quién soy, porque nunca he negado quién soy ni de dónde vengo. Es algo que me ha ayudado a estar aquí y es algo que todos deberían de hacer. Realmente el hecho de que tú nunca te olvides de tus orígenes te ayuda a seguir creciendo, te ayuda a ir aprendiendo más cosas. Y sé que es un trabajo duro y sé que muchas veces te tienes que afrontar a críticas inmensas que te llegan a destruir el corazón, pero hay que tomarlo como un aprendizaje. Creo que cada una de estas críticas que te dan son un aprendizaje o son una motivación que te llevan a decir, aún nos falta cambiar muchas ideas en la sociedad, así que hay que continuar y hay que continuar y no hay que abandonar esta idea. Muy bien. Bueno, cambiando un poco de tema, yo también soy hija de una trabajadora doméstica o de hogar. Mi mamá llegó a los Estados Unidos en los años 60 de un pueblo que se llama Tomatlán, del estado de Jalisco. El crecer con esta experiencia me ha formado de muchas maneras. Cuéntame cómo la experiencia y la sabiduría adquirida de tu madre te ayudó a personificar el papel de Cleo. Yo creo que el personaje de Cleo me ayudó a comprender la labor de mi mamá. Hay muchas cosas que a veces como hijo no ves, que a lo mejor no te ha tocado experimentar en carne propia, eh, pero una vez que me tocó estudiar a este personaje y saber sobre su vida, me di cuenta
de ciertas cosas que mi mamá vivía, y era de ahí donde retomaba como esos sentimientos. Comprendía por qué mi mamá quería tanto a los niños que cuidaba como a nosotros. Comprendí por qué dedicaba tanto tiempo a esa familia. eh, Comprendí también las necesidades que ella tenía. Yo creo que fue un personaje que me dejó muchos aprendizajes, muchos recuerdos y muchas añoranzas que siempre voy a atesorar. Y también el hecho de que mi mamá haya sido trabajadora doméstica me ayudó a tener más sensibilidad hacia el personaje que estaba representando. Me ayudó a comprender el por qué había que tomar ciertas actitudes en algunos momentos. Yo creo que por ambos lados logré obtener algo que yo lo llamaría como aprendizaje. Y como activista, ¿has podido elevar las desigualdades que viven las trabajadoras domésticas? Tal que en el 2019 el Congreso de México aprobó por unanimidad un proyecto de ley que otorga a los 2 millones de trabajadoras del hogar derechos y beneficios. ¿Nos podrías poner al tanto de estas campañas que has podido influir y destacar? Bueno, afortunadamente he tenido la oportunidad de apoyar a diferentes campañas. Es algo que igual eh, me hace sentir feliz porque sé que no he ocupado esta plataforma solamente para hacer personajes y a lo mejor asistir a eventos, sino también he tenido la oportunidad para alzar la voz por aquellas personas que tienen menos oportunidades para hacerlo. En el caso de las trabajadoras del hogar hemos trabajado muy directamente con Marcelina Bautista, que es la pionera de los derechos de las trabajadoras del hogar aquí en México. Y en compañía de ella hemos ido aprendiendo mucho. Siempre a cada lugar que vamos con ella, es interesante escuchar cómo ellas llevaban años luchando por sus derechos y hasta ahora a través de esta película se ha podido brindar esta oportunidad de ser escuchadas. Mm, También hemos estado en lucha de los derechos de los pueblos indígenas. El, eh, tam- esto engloba lo que es en la educación. Mm. A través de diferentes plataformas que tengo, siempre encuentro la oportunidad para hablar sobre las necesidades que muchas personas no se dan el tiempo de ver o escuchar. Tengo, me doy como el tiempo también de estudiar cada una de estas situaciones. Ahorita con lo de la pandemia vemos cómo en la educación no se está contemplando a todos los sectores. En el caso de las comunidades indígenas, muchas ni siquiera tienen luz. Entonces, realmente hay estrategias en las que no se engloba todo esto. Y esa es como mi intención en cada actividad que hacemos con respecto a las comunidades indígenas, también con respecto a los derechos de las mujeres. Yo siempre he estado alzando la voz en derechos de las mujeres y también haciéndoles saber a los hombres que no se trata de una guerra de género, que se trata de un apoyo, de encontrar realmente esa equidad, que todos tengamos las mismas oportunidades, no que uno sea superior al otro. Son movimientos que, aunque parezcan diferentes unos al otro, realmente todos tienen un mismo objetivo, que es encontrar este equilibrio en la sociedad, que ya no haya tantas desigualdades. Si volteamos a ver por cualquiera de estos puntos, siempre vamos a encontrar cómo hay una discriminación y una diferencia en las oportunidades que se brindan para cada uno. Y bueno, retomando esta idea del trabajo que haces con pueblos originarios, pues ha habido muchas entrevistas donde hablas en detalle sobre tu papel de Cleo en la película Roma, cómo llegaste a tener el papel principal, ¿no? Sin experiencia, ¿no? Como actriz. Am, pero a mí me gustaría hablar sobre una escena donde tu amiga Adela te pregunta si sabes si tu madre ha sido sacada de sus tierras. Eh, Nos da a saber que existen disputas de tierras entre el Estado y los pueblos originarios, ¿no? en Oaxaca. Pero bueno, en la película no nos dan mucha más información.
es nada más como un toque, ¿no? Pues ya que Roma ha ayudado a visibilizar las condiciones de comunidades indígenas urbanas, ¿tienes algún proyecto artístico u otro que similarmente ayude a visibilizar las luchas de los pueblos originarios en defensa de sus tierras? Por ejemplo, las luchas que están llevando a cabo contra el Tren Maya o el corredor transísmico. Bueno, hemos estado tratando de investigar más sobre todos estos temas. Yo siempre les he dicho, no es fácil hablar desde afuera, hay que conocer más cómo son las costumbres o qué piensan estas comunidades, si realmente es un apoyo o realmente no. Por ahí recuerdo que leí un artículo donde decían, hay centros históricos creados por indígenas donde desafortunadamente el acceso no es libre para estas mismas comunidades indígenas. Estando en tu propia tierra tienes que pagar para acceder. Son cosas que tú no disfrutas. Son todos estos temas realmente me están llevando mucho tiempo a aprender y comprender. Estamos ocupando una plataforma de un canal que recientemente lancé, en donde nos dedicamos exactamente a estudiar, por ejemplo, lo que es algunos telares, que son piezas de ciertas culturas, y la importancia que tienen, el valor que tienen, y tratar de concientizar a las personas de que no son cosas que toman poco tiempo y que no tengan valor. Estamos tratando de transmitir este mensaje. Hay un proyecto que se llama Semilleros, que ya funcionaba desde hace tiempo y que solamente tuve la oportunidad de poderlo llevar también hasta mi comunidad en Oaxaca, en Tlaxiaco, para que a través de este proyecto los niños tengan la oportunidad seguir, de seguir sus sueños, la oportunidad de aprender un poco sobre actuación, porque en Tlaxiaco no existía ningún lugar donde te hablaran o te asesoraran sobre la actuación, y al mismo tiempo se está rescatando las lenguas originarias. En el caso de mi región, el mixteco. Existen maestros de la misma región que están enseñando el mixteco y les están enseñando esto. Creo que es una forma de rescatar nuestra cultura y ojalá podamos encontrar y desarrollar más proyectos que puedan ayudar en esta mejora. Y este proyecto semillero, ¿cómo podríamos saber más información o tienes algún proyecto de internet, digo, una página web donde lo podamos buscar? Sí, de hecho existen, el programa en sí se llama Semilleros, existen en diferentes partes de la República. En el caso de Tlaxiaco se llama Semilleros Tlaxiaco. Este programa viene por parte de la Secretaría de Cultura. Ellos fueron los que nos ayudaron con esto. Y en cada lugar donde se encuentran existen diferentes talleres, ya sea música, sea danza, ya sea actuación. Cada uno tiene un enfoque de acuerdo a las posibilidades de la misma comunidad, pero siempre tratando de rescatar lo que es la cultura. No recuerdo como hace cuántos meses, se llevó a cabo la presentación de un concierto de todos los semilleros de la República, en donde se demostraba las habilidades que tienen los niños y también cómo han ido creciendo con este programa a través del tiempo. Muy bien. ¿Y has podido viajar a estas, bueno, ahorita no, ¿verdad? Pero has podido viajar a trabajar en estas actividades, en estos proyectos también? Desafortunadamente, cuando en Tlaxiaco comenzó también esta situación, así que llevaba poco tiempo en este trámite, solamente asistimos como a lo que fue el comienzo, y de ahí, debido a la pandemia, pues es complicado asistir a estos diferentes lugares que existen alrededor de la República. Claro. Bueno, mira, aquí en Arizona, la frontera estadounidense traza una línea violenta a través de la nación O'odham, destruyendo un cruce
ancestral que envuelve no solo familias, sino también el medio ambiente, los animales, el agua. Desde tu posición como embajadora de pueblos indígenas, ¿qué signos de esperanza ves posible para una política de migración más humana y más conforme a la realidad que viven los que son desplazados? El tema de la migración, siempre he sentido que es un tema muy delicado porque lo que le falta a nuestra sociedad es empatía. Mm, Cuando escucho comentarios o veo aquellos comentarios que realizan en diferentes plataformas, me doy cuenta que muchas veces no comprenden la circunstancia o el por qué llevó que alguien saliera de su lugar de origen en busca de oportunidades. Afortunadamente, hay diferentes proyectos o diferentes películas enfocándose en lo que es el cine, que te demuestran estas historias que cuando tú no lo vives, por supuesto que es difícil comprenderlo, pero siento que este tipo de historias que se relatan a través de una cámara sirven para sensibilizar a la sociedad y para respetar, que creo que es lo que hace falta aquí, eh, tener realmente esa sensibilidad hacia estas historias y no juzgar sin conocer las razones que los lleva a salir de su comunidad. Creo que antes de juzgar o criticar las acciones que ciertas personas están tomando, y no solamente me refiero a las personas que están abandonando su lugar de origen, sino también a las personas que están en el gobierno tomando esas decisiones, deberíamos de comprender las razones que ha llevado a estas personas el buscar oportunidades. Muchas de esas historias desafortunadamente son historias desgarrantes, que cuando las escuchas comprendes por qué tuvieron que dejar todo para empezar de cero. Así que ojalá la sociedad tome un poco de empatía hacia esta situación. sí, yo entiendo, yo digo que el derecho de migrar se debe de entender como un derecho humano, ¿no? Y tal vez sería bueno empezar como una campaña donde destacamos esa idea para que se pueda dar a conocer, no nada más la empatía, que es mucho, muy importante, pero también de entender, pues el derecho de migrar es como un derecho humano que se ha estado haciendo en toda la vida, ¿no? Especialmente con los pueblos originarios, ¿no? Pues yo creo que todos lo hemos hecho en algún momento. Yo, por ejemplo, soy originaria de Tlaxiaco, Oaxaca, pero actualmente me encuentro en la Ciudad de México, así que también tuve que dejar mi vida, la vida que tenía, para buscar más oportunidades. Todos en algún momento lo han hecho, así que creo que todos somos migrantes. Claro. Y para terminar, quería preguntarte, para las estudiantes o las personas que están viendo esta entrevista, como las jóvenes indígenas con piel oscuro, ¿qué tipo de esperanza o de sugerencia les puedes dar para que puedan seguir adelante, aunque vivimos en tiempos difíciles donde el racismo y la discriminación no ha parado, pero que cómo puedes dar un poco de esperanza, digo? Yo, yo lo que les podría decir es que deben de confiar en ellas, deben de confiar en ustedes. Un físico no es un limitante. Creo que la limitante más grande que podemos tener somos nosotros mismos y si nosotros no confiamos en lo que estamos realizando, nadie más lo puede hacer. Es necesario muchas veces romper algunas reglas o algunas barreras. Eh, las oportunidades tal vez no se dan a la primera, pero hay que ser constante con lo que queremos. Realmente hay que luchar por nuestros sueños y si van a ser las primeras en hacer algo, no tiene nada de malo, al contrario, siéntanse felices de ser las primeras y de demostrarle al resto del mundo que sí lograron alcanzar su sueño. Porque a veces, lo digo en mi situación, ser la primera mujer indígena nominada a un Oscar, a veces llega a ser algo que te da
un poco de temor, pero viéndolo del otro lado, te da mucha felicidad porque sabes que detrás de ti vienen más y van a haber más y siempre vamos a seguir creciendo. Qué lindo. He aprendido mucho de ti, Yalitza. Muchas gracias por tu tiempo, por tu trabajo y gracias por ser ese ejemplo que todos necesitamos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos por ese tiempo y por permitirme estar con ustedes. Bueno, gracias. ¿Y ahora tú qué tienes? ¿Qué? ¿No me vas a hablar? No puedo, estoy muerto. Entonces resucita pues y ya nos vamos. No puedo, estoy muerto. Ah, bueno. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ya dime. No puedo, estoy muerta. Ah, Oye, me gusta estar muerta. mm.